sol. Ama makashpa, ama butashpa, ama wakachishpa, shinami aliguta viñachina kanchi ñukanchi wawakunataka, anchikarin paykukunawan pukllashpa, purishpa, imagutapash aliguta rimashpa yachachina kanchi. Bajo un mismo sol manda napaita kachapanchi, tukuy wawakunaman paykunapa punllakakpi. Un caluroso abrazo de la familia de Bajo un mismo sol para nuestros niños que siempre nos regalan muchas alegrías. Que Dios los bendiga, no solo en ese día, sino siempre. Revisemos lo que les tenemos para hoy. Estará con nosotros Tenaz, un grafitero muy conocido de Otavalo. Veremos la formación de productores audiovisuales en Sucumbíos realizado por APAC. Aprenderemos a preparar el licor de penco. En Mushumuyo aprenderemos el imperativo. Sean todos bienvenidos. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Álvaro Córdoba, más conocido como Tenaz, es un grafitero otavaleño que en las paredes urbanas ha logrado ilustrar la identidad quichua. En esta ocasión lo acompañamos por Otavalo para ver cómo realiza una de sus obras. Veamos. Hola, mi nombre es Álvaro y me conocen como Tenaz Art y les invito a que vean cómo voy a realizar un graffiti cultural por la ciudad de aquí de Otavalo. Y vamos. En el graffiti empecé porque tenía a mis amigos que les gustaba el hip hop, entonces fue una influencia ya que desde mi niñez me gustaba realizar así lo que son los dibujos y opté por basarme por la técnica de los aerosoles y identificarme como un grafitero, ¿no? El apodo de Tenaz nace cuando mientras yo pintaba aquí en la ciudad de Otavalo, decían que es algo tenaz lo que estoy haciendo y lo que me nace es algo bueno, ¿no? Y ahí es cuando nació el nombre de Te nace algo tenaz. Y aquí tenemos un mural que hice hace el año pasado. O sea que es un lindo recuerdo entonces. Claro, de hecho cada muro que hago es muy importante, ¿no? Por lo que siempre al hacerlo se lo hace con mucho amor, esmero, sobre todo se le hace con dedicación a nuestra identidad propia, ¿no? Que es el indígena. Sigamos. Y tenemos más murales que he hecho por abajo, por acá, por la ciudad. Suceso pendera, hablo contigo, haz conciencia, dime lo que pasa por toda tu cabeza, dime si formaste parte de esta sentencia, dime si tú no necesitas para vivir una licencia. Falsa sociedad, estamos viviendo en una falsa sociedad. La primera vez yo me acuerdo que hice unas letras en graffiti que decía S. Berenese. Entonces es el nombre de donde inicié, ¿no? Es del grupo o la influencia de donde empecé a surgir. Y aquí ahorita les demuestro que tengo una que preferí poner algo con identidad, más que todo lo que estamos aquí en un lugar bien importante, ¿no? Y que se llama la Plaza de los Ponchos. Y es aquí donde todos los indígenas se reúnen y muestran a todos o les esperan con los brazos abiertos, ya sea turistas, con lo que son artesanías, ¿no? De lo que hacemos aquí con las propias manos de los otavaleños. Siento mi cabeza que ya va a estallar. Recuerdos que nacen me obligan a regresar, a recoger migajas que ya dejé en pisada, retroceder. Esta le hice hace unos 2 años, cuando
ya me gustó más los aerosoles, cogí más la técnica, fui creando más inspiración en la cultura indígena. Siempre me gusta hacer con contenidos de lo que es el graffiti y la cultura, ¿no? Y por eso es lo que le puse una niña indígena, y al continuar le puse unas letras en white style. Tiene un significado que dice Andes, dedicando al paisaje de Otavalo. Si nosotros dejamos de hablar, pues los muros a formar parte de la expresión, ¿no? Bueno, ahorita vamos a comprar lo que son los aerosoles para poder hacer lo que es el graffiti, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien nomás. ¿Qué anda haciendo? Ahí haciendo murales, pues así, como siempre. El graffiti para mí es una forma de expresarme libremente, es mi forma de vivir, es mi pasatiempo, mi trabajo. Bueno, un saludo para toda la gente, ¿no? Esto ha sido un día de trabajo entre todas las personas que han apoyado, y bueno, espero que le hayan gustado. Este es dedicado para el Inti Raymi y le vamos a continuar siguiendo haciendo en la parte de acá. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunahupangichi.
Con el fin de seguir promocionando y difundiendo la cultura de nuestros pueblos y que los pueblos originarios hablen con su propia voz, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC, realizó durante abril y mayo un ciclo de talleres para capacitar en fotografía, video y periodismo a jóvenes de los pueblos y nacionalidades de la provincia de Sucumbíos. 25 jóvenes forman parte ahora de la naciente red de productores audiovisuales de los pueblos originarios de la zona 1 del Ecuador, cuyas producciones serán publicadas en Bajo un Mismo Sol. El reportaje que viene a continuación nos muestra cómo se dio este proceso de formación y quiénes participaron. Veamos la nota. Con sonrisas, unidad y mucho entusiasmo, inició el proceso de formación de productores audiovisuales de las nacionalidades y pueblos de Sucumbíos, que se desarrolló durante el mes de mayo. Algunos tuvieron que viajar horas para estar aquí. Ni las tempestades ni cambios climáticos de la Amazonía ecuatoriana fueron impedimento para que este grupo de emprendedoras y emprendedoras acudieran a los talleres. Hace aproximadamente 2 años, querer compartir los conocimientos, las experiencias adquiridas como productores audiovisuales quichuas de Pueblo Tabalo con el resto de nacionalidades ubicadas en la zona 1. El 3, 4 y 5 de mayo iniciamos con un proceso de formación de productores audiovisuales de las nacionalidades de Sucumbíos con la intención de crear una red para, a través de estos materiales, ¿no?, que salgan de los equipos de producción audiovisual, recuperar, promover y fortalecer la identidad cultural, así como las manifestaciones culturales y tradicionales de las nacionalidades de la zona 1. El proceso, que supera las 40 horas de duración, fue ejecutado por APAC y cuenta con el apoyo de Corae y Karen, quienes participaron en la inauguración de este evento. Que son aproximadamente 12 personas, casi la mitad y un poco más. Las nacionalidades prácticamente están en toda la provincia, entonces este ya es el segundo taller y todavía sigue siendo complicado para traer a los chicos desde allá a este lugar que es Isamis. Fue un poco difícil y es difícil coordinar con todos ellos, porque en este caso para movilizar a los chicos he conseguido movilización desde el ECORAE, pero es un poco difícil porque el ECORAE es una institución pública y los sábados y domingos no trabajan. Los chicos están lejos, están bien distanciados, entonces no podemos recoger con una camioneta a todos los chicos de toda la provincia. La expectativa de los jóvenes fue formar parte del proyecto para vincularlos con las instituciones públicas y privadas, aplicando la comunicación comunitaria como un derecho establecido en la actual Ley de Comunicación. Y la idea de esto es formar jóvenes que sepan en esta temática, en esta materia, para ya ir trabajando, ir concretando y presentar proyectos, propuestas alternativos a las mismas instituciones con los conocimientos que hoy estamos adquiriendo. La idea no solamente es aprender y quedarnos ahí, sino hacer uso de estos espacios como la radio, como la televisión, para ofrecer productos alternativos de nuestro trabajo, nuestra cultura, pero con la voz de nosotros. Creo que es importante informar cuáles son las otras realidades. No solamente es lo bueno que creo que se debe informar, sino también la otra realidad que hay. En las comunidades existen realidades, existe el tema del machismo, el tema de violencia intrafamiliar. Yo creo que estas cosas hay que difundir y educar a la gente. Yo y el equipo de fotografías lo realizamos la práctica en el plano del Puente Nuevo.
Las herramientas que utilizamos para las prácticas fueron las cámaras fotográficas, el equipo de trabajo, que estamos en fotografía, y el instructor que estuvo con nosotros pendiente de todo detalle. Teórico y práctico, eso fue lo interesante que primero fue en la teoría y luego salimos a las prácticas, que eso era que nos motivaba para poder dar un realce al trabajo. ¿Sientes que has aprendido bastante? Bastante es poco, muchísimo. Las temáticas tratadas en los talleres fueron fotografía, video y periodismo. El proceso teórico y práctico se ejecutó con equipos reales en alta definición, con ayuda de facilitadores nacionales e internacionales especializados en comunicación y producción audiovisual. La preparación es corta, ¿sí? Pero son conocimientos sólidos, son bases muy fuertes para nosotros ya poder realizar. Sí me siento capacitada para hacer un reportaje y ya creo que los cimientos básicos que tenemos son buenos para dichas tareas. Gracias a nuestra Amazonía ecuatoriana, que existe mucha diversidad cultural, es muy importante reconocer esas diversidades culturales como son las etnias, los pueblos, y dar a que se conozca no solamente nacional, sino también internacional, fortalecer, promocionar, enriquecer esas diversidades. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. ¿Saben qué es esto? ¿Han oído hablar del Mishque? Con el fin de conocer nuevas iniciativas productivas, visitamos Cayambe. Ahí encontramos a Edison Quispe, quien ha encontrado una nueva forma de sacarle provecho al tzawar mishki, o sea, el jugo de penco. La empresa Indeslae extrae licor de penco, el mishke. Salud. Mi hermano y yo estábamos buscando un proyecto de tesis. Entonces, mi hermano, como base del tzawar mishki, hay unas bacterias. Él hizo una investigación en su proyecto de tesis que ayuda al descompostaje de la basura orgánica. Entonces, hubo excelentes resultados. Pero para ese proceso se necesitaba destilar lo que es ahora lo que conocemos del guarango. Entonces, del guarango, lo que sobra del destilado, sale dos partes, el mosto, que es la parte residual, y sale lo que es el alcohol etílico, que vuelta yo me involucré más, que trato de vuelta un poco en la parte de rescatar algo que también es nuestro, lo que es una bebida ancestral, pero ya dándole el valor agregado con la tecnología. Como parte de esta nueva cadena productiva, la comunidad es la más importante. Como parte también de la comunidad, ellos son los que tradicionalmente saben cómo explotar de mejor manera el tzawar mishki. Saben cómo sacar, en qué tiempo hay que hacer el mishke de hueco, cómo sacar los litros, o sea, saben, tienen toda esa parte tradicional. Y como ahora en el nuevo mercado lo que más buscan es la parte tradicional y artesanal, no se busca la parte industrial, entonces ahí se valoriza mejor nuestro producto. Entonces la comunidad es la parte principal de lo que es nuestra cadena productiva. En forma tradicional es así, le sacan el jugo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Eso lo ponen a hervir. Lo ponen a hervir a una temperatura que tiene que comenzar a espumar y lo hacen por ejemplo, con leña o con bagazos, o sea, con lo que encuentren.
Entonces es la forma tradicional. Pero nosotros lo que proponemos ya es un poco haciendo la investigación, y para que una materia prima ya esté más de calidad, es por ejemplo que lo que hiervan, lo hiervan en forma estandarizada, a una temperatura ideal y por un tiempo adecuado. Entonces ahí la materia prima, el jugo, no se va a echar a perder. Y también que se encuentre esta materia prima en refrigeración para que haya la conservación igual de los sabores. Entonces ahí es el aporte que incluimos a la transferencia de tecnología para que haya un buen manejo en la parte de la maniobrabilidad del producto, para ya tener un producto, una materia prima óptima para el proceso, para cualquier tipo de proceso, ya sea para hacer la miel o para hacer un licor. Este es el espacio donde estamos produciendo el licor. La materia prima viene de las comunidades, nos entregan y en el espacio de afuera nos receptamos la materia prima, en donde hacemos los respectivos controles de calidad. El jugo chaguarmisque viene en este estado, viene solo en estado natural, sin haber hervido. Entonces aquí se le mide lo que es la temperatura. Por lo regular, la temperatura normal del jugo es la temperatura ambiente en la que estemos ubicados. Si está a 10 o 20, entonces está el jugo óptimo en temperatura. Y los grados de azúcar igual se le mide de que por lo regular va entre los 13 y 15 grados Brix. Después de este jugo se le hace la pasteurización. En esta tina de pasteurización, como es de doble fondo, se le pasteuriza. Esta tina es de 600 litros. Pero por la capacidad de producción la hacemos solo máximo de 200 litros. Entonces los 200 litros son los que le procesamos. Después de que se haya pasteurizado, se fermenta en aproximadamente 48 horas. Entonces los grados de azúcar en 48 horas ya bajan de 14 grados, bajan aproximadamente a 2 grados Brix. La mayoría de azúcares ya se transformaron en alcohol. Entonces en ese momento pasamos a lo que se llama comúnmente es alambique o destilador. No hay tecnología en esto, fue inventado por los árabes a más de 500 años, pero este destilador lo diseñamos exclusivamente para lo que es el proceso del chaguarmisque, para extraer el alcohol. Aquí dentro del caldero, el chaguarmisque hierve aproximadamente a los 90 grados centígrados. Y dentro de las torres de destilación hacemos el control en la cresta, que el alcohol etílico que es apto para el consumo humano está entre los 68 grados Celsius y 74 grados Celsius. Entonces siempre estamos controlando la temperatura en la cresta para escoger lo que es el alcohol que es apto para el consumo humano. Más o menos este tanque procesa 230 litros. De los 230 litros nos sale aproximadamente unas 7 litros de alcohol puro. Esto de aquí es el condensador, donde como todo está hecho vaporizado, ahí hacemos pasar el agua fría para que el vapor de alcohol se condense y comienza a salir el alcohol etílico por esto de aquí. Al momento que sale el alcohol etílico le recogemos en este de aquí. Cada gota es sumamente importante. Cuando sale el alcohol etílico igual le medimos el grado alcohólico. Hemos logrado las eficiencias casi del grado alcohólico hasta el 65% de alcohol por cada litro. En un principio, cuando comenzamos a hacer las experimentaciones, nos salían 40, 45, pero hemos logrado por investigaciones aumentar el grado de alcohol que es apto para el consumo humano al 65%, o sea, una mayor productividad. Después del alcoholímetro, después de que salga todo, hacemos una dilución a 40 grados. Dentro de la dilución de 40 grados, ya tenemos el alcohol que es listo para el consumo humano. Tenemos dos presentaciones, la presentación en las botellas de 750 y la presentación en las de 200 mililitros. Después de que el alcohol esté filtrado, destilado, filtrado, tenemos ya el alcohol que es puro y le embotellamos en estas botellitas en forma artesanal. En este sentido, este alcohol, como ven, es de características claras, no tiene ninguna ¿cómo serían? Impurezas. Para poder comercializar hay que esperar un reposado de por lo menos de un mes. Después de un mes, según las normas técnicas, ya se puede comercializar. Nos hemos dado cuenta que mientras más tiempo está reposado, más añejo es, tiene su textura, su olor, su consistencia es mucho mejor para el paladar. Para comercializar este producto le ponemos las etiquetas necesarias
Dentro de unas etiquetas de seguridad es esta bandita que garantiza que el producto no ha sido abierto previamente. También le ponemos las banditas termoselladas, que son garantía de que el producto no haya sido abierto previamente. Entonces, después del etiquetado, todo eso, tenemos ya la botella que es ya para la comercialización en este producto. El producto se llama Misque Calla. En sí, el nombre se refiere a algo de cayambe, que calla es la parte dura del nevado. Entonces, es un licor 100% ecuatoriano, todo natural, todo el proceso es natural, no tiene nada artificial y de sabor excelente. Estamos pretendiendo buscar es que sea el licor ícono del país, tanto por su grado de cultura, tradición que tiene. También como país no tenemos un licor digno de estándar para que sea como representante del país, y eso es lo que tenemos el apoyo de varias instituciones pretendiendo esa posibilidad de que sea un licor nacional y que sea de primera línea para el mundo. Para estos jóvenes emprendedores, la elaboración del mixque, licor de penco, significa preservar el uso y significado ancestral de esta planta. Por ello dan a conocer a las personas la importancia de plantar y cuidar el penco. Va primerito por el lado tradicional. Hay que rescatar los conocimientos de los abuelitos, que es por algo se valoriza, y ir de la mano con eso. Un penco, una planta, no podemos hacer desaparecer, más bien ir rescatando todos esos productos que son buenos para nuestra salud. Siendo un proyecto a gran escala de todo esto, tranquilamente las familias sí poseerían un ingreso económico que sería sustentable y para mejorar y el bienestar de todos sus hijos, ¿no? Ahorita estamos en la comunidad de la Buena Esperanza, en la parte alta. Estamos viendo lo que en forma natural los pencos se habían criado. Entonces la idea es que ir recuperando los suelos Cangagua que están por acción del viento y la lluvia se van erosionando. Entonces con la ayuda del penco vamos a ir recuperando los suelos que están en las partes más laderosas, que son ya un poco difícil de tractorar. Por un lado crea un microclima. Al momento de que haya lluvias, hay una erosión por lluvias, que hay un escurrimiento. Entonces al estar pegado al suelo, las gotas de lluvia no impactan directamente al suelo y se va escurriendo la tierra. También capta toda esa lluvia y capta en las hojas, por un lado. Por el otro lado conserva bastante lo que es la humedad. Dentro de las plantas, si vamos viendo, siempre se está verde. Y como ser una planta nativa, la flora y la fauna natural sigue creciendo. Entonces se va recuperando también no solo lo que es del suelo, sino también su flora y la fauna natural. Ya no es solo un sueño, sino es una realidad que se está construyendo para el bienestar de todos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Atiende, mira y aprende. Esta vez en Mushu Muyu conoceremos el imperativo. Así es que papel y lápiz. Ricupayo. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Ruranchik, el imperativo. Hoy vamos a aprender el imperativo de los verbos en quichua. Para transformar un verbo en imperativo, solo tomamos la raíz y aumentamos la terminación. El imperativo no existe para ñuca, pai y paikuna. Empecemos con la forma informal. Utilicemos el verbo mikuna, que significa comer, como ejemplo. Kan mikui. Come. Ñukanchik mikushun. Comamos. Kankuna mikuichik. Coman. Nota. Utilizar el sujeto es opcional. Veamos unos ejemplos con el verbo mikuna, que significa comer. Tandata mikui. Come pan. Tandata mikushun.
Comamos pan. Tandata mikuychik. Coman pan. La forma cortés. También existe la forma cortés. Para esto utilizamos kikin, usted, y kikinkuna, ustedes. Y también anteponemos la partícula pa antes de la terminación. Utilicemos el verbo tankana, que significa empujar, como ejemplo. Kikin tangapay. Empuje. Kikinkuna tangapaychik. Empujen. Nota: utilizar el sujeto es opcional. Veamos unos ejemplos como el verbo rikuna, ver, mirar. Rikupay. Vea, mire. Rikupaychik. Vea, miren. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Agradecemos a don Luis Maldonado por habernos permitido las instalaciones del Museo El Obraje para esta producción. Alitutata Charipaichi, y cordialmente están invitados para que visiten este museo. Hasta la próxima semana.